Buenas tardes con todos. Soy el médico Angulo Barrantes Julio Antonio. Soy médico residente de cirugía cabeza, cuello y maxilofacial. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es la fiebre entérica como parte del curso de telecapacitación. Bueno, como modo de introducción vamos a ver las pautas generales de lo que es la fiebre entérica. La fiebre entérica es una enfermedad sistémica potencialmente grave que se califica que se caracteriza principalmente por fiebre y dolor abdominal. El organismo causal de la fiebre entérica son varios organismos que pertenecen al grupo de las salmonelas. La más común, la más frecuente, es la salmonela entérica del tipo TIFI. Y las otras son para TIFI A, B, C en menor medida, pero pueden causar el síndrome. El ser humano es el único reservorio. De eso se desprende que para haber una infección, el contagio es de humano a humano. Modo de infección es fecal oral. En todo el mundo, la fiebre entérica es más prevalente en áreas empobrecidas por el hecho que estas tienen acceso muy poco adecuado a los servicios sanitarios, tienen agua insalubre o tienen muy poca agua, no se lavan la mano y de ahí es donde se transmiten el germen. Ahora, los objetivos de esta presentación es determinar los factores de riesgo para la fiebre entérica, determinar el agente causal, puntualizar las manifestaciones clínicas, objetivar el tratamiento y describir las complicaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la fiebre entérica? La población adulto joven, que en edad de trabajar, ya que estos pacientes tienen muy poco tiempo de vida y tienen poco conocimiento acerca de la enfermedad entérica, de la fiebre tifoidea, paratifoidea. Bueno, la zona de procedencia, por ejemplo, los pacientes que viven en la selva, los pacientes que viven en zonas de muy bajos recursos, que tienen acceso limitado al saneamiento, personas que van de viaje, las personas que trabajan con manipulación de alimentos, las personas que el estado de vacunación es deficiente, sobre todo esto de los estados de vacunación, se refiere en países industrializados, donde por donde ahí sí se aplican las vacunas contra la fiebre tifoidea cuando van a países poco industrializados o en vías de desarrollo. A eso se refiere. Ahora, vamos a caracterizar la microbiología. La salmonella entérica tipo TIFI y otras salmonelas para TIFI A, B y C. Esos son los agentes causales, la etiología. Ahora, ¿por qué causan la fiebre entérica? Porque tanto la salmonella TIFI como para TIFI sobreviven a la exposición al ácido gástrico antes de acceder al intestino. Es ahí que los pacientes que están con omeprazol, con inhibidores de la bomba de protones, tienen más riesgo de sufrir fiebre entérica. Y después de acceder al intestino delgado, penetran de los ganglios a la placa de Peyer, luego a los ganglios y de los ganglios a la circulación hematógena. Ahora, hay que comprender que la fiebre entérica no solamente son causadas por las salmonelas de TIFI, también por las salmonelas no TIFI, pero esto es en personas inmunocomprometidas que tienen las defensas bajas. Muy bien, estas son las características clínicas de la Salmonella Typhi. Es una enfermedad febril que inicia los síntomas entre los 5 y 21 días después de su infección. Esto va a variar de la cantidad de inóculo y de las defensas del paciente. Y las características clínicas varían de acuerdo al huésped, edad. A mayor edad, más son los síntomas floridos, la acidez gástrica y el estado inmunológico del paciente. Eh, las características clínicas predominantes son el dolor abdominal difuso, tipo cólico, la fiebre elevada, también la fiebre de predominio matutino, los escalofríos, los temblores, náuseas, vómitos en algunos casos. Y la presentación clásica de la fiebre tifoidea, que se describieron los antiguos médicos, cuando la enfermedad, la historia natural de la enfermedad se desarrollaba completo, abarcaba estas tres etapas. En la primera semana había fiebre escalonada y bacteriemia, e bradicardia relativa con disociación pulso-temperatura. ¿A qué se refiere a eso? Que por cada temperatura que se eleva el termostato del cuerpo, el pulso tiene que aumentar 10 grados, pero en la fiebre tifoidea 10 pulsaciones, pero en la fiebre tifoidea no sucede así. Por cada grado de temperatura que aumenta, el pulso desciende. A eso se llama disociación pulso-temperatura.
Ahora, en la segunda semana, lo que se encontró es dolor abdominal difuso tipo cólico, manchas rosadas o manchas tíficas. Y la tercera semana ya las complicaciones propias de la enfermedad: hepatosplenomegalia, hemorragia intestinal, perforación con hipopresión y shock séptico. Actualmente ya no es común encontrar la tercera semana de la enfermedad, por lo que la mayoría de diagnósticos se realizan entre la primera y la segunda semana, siendo más común la segunda semana. Muy bien, no solamente podemos tener los síntomas clásicos. También hay otras sintomatologías que nos orientan al diagnóstico de fiebre tifoidea. Por ejemplo, las manifestaciones gastrointestinales, una dispepsia, una distensión abdominal, las manifestaciones neurológicas, cefalea, disturbios del sueño, psicosis y mielitis transversa. Otras manifestaciones, la tos, mialgia, la tos sobre todo tiene que ver con la vía de entrada de la Salmonella tifi, una faringitis típica. Y ahora es importante reconocer que todos los contagiados por Salmonella tifi, unos 6% desarrollan cronicidad, sobre todo en los pacientes que tienen una patología biliar. Ahí es donde actúa como reservorio de las salmonelas típicas y tífica. Entre las manifestaciones gastrointestinales también tenemos que destacar las diarreas en adultos y mayoría de constipación en niños. Muy bien, el diagnóstico se hace por anamnesis y es necesario los cultivos de sangre y heces y médula ósea. El mielocultivo es el gold estándar, pero no es rentable y no es de utilidad clínica, porque el cultivo en médula ósea requiere un personal altamente tecnificado, además que requiere tiempo en procesar la muestra. Entonces el tratamiento se da según juicio clínico. Otras herramientas diagnósticas, pues es la serología, ¿no? Que a comparación del cultivo, que tiene un 50-70% de sensibilidad, pues la serología no es así. La sensibilidad y especificidad varían entre 40 y 50%. Incluso se dice que la prueba de Vidal, que es la serología, más que reflejar una enfermedad aguda, refleja una enfermedad crónica, que el paciente ya tuvo la enfermedad. Y en caso de reflejar la enfermedad aguda, pues la sensibilidad es 40-30 y la especificidad de 40-50. La prueba de Gold se caracteriza por medir los antígenos O, que son los polisacáridos de superficie, y los antígenos H, que son los flagelares. Últimamente están desarrollando pruebas rápidas basadas en anticuerpo, que miden la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A, pero todavía no están en la práctica clínica. ¿Cuál es el tratamiento de las enfermedades entéricas? Eh, Pues siendo que el agente etiológico es una bacteria gram negativa, la terapia antimicrobiana también tiene que cubrir este espectro de enfermedad. Entonces, se tiene que caracterizar la enfermedad según la gravedad y si es una enfermedad leve o grave, de acuerdo a la sintomatología del paciente, si desarrolla una bacteriemia séptica o no. Entonces, los medicamentos de elección son los siguientes: las fluoroquinolonas, las cefalosporinas de tercera generación, la acitromicina, los carbapenems. Y los más antiguos que se retiraron por la discrecia sanguínea es el clonfericol. Y actualmente también se usa el trimetoprim sulfamethoxazol. Ahora, hay que definir la gravedad y la resistencia. La gravedad depende de los signos y síntomas del paciente, así como la disfunción orgánica, así como el desarrollo de complicaciones propias de la enfermedad. Y la resistencia, que también vamos a definir en las siguientes diapositivas. La resistencia va a tener que ver con el riesgo de que una bacteria ya no sea sensible a los antimicrobianos clásicos. En enfermedad grave, el tratamiento es parenteral. ¿Con qué? Con ceftriaxona o cefotaxime, que son ceftriaxonas de tercera generación. Pero si hay resistencia, se debe usar carbapenems, como ertapenem o meropenem. En cambio, en la enfermedad no complicada, vamos a usar las fluoroquinolonas, como son la ciprofloxacina u ofloxacina. Si hay resistencia, entonces vamos a utilizar acitromicina. Y por último, reservamos como tercer escalón al trimetoprim sulfamethoxazol. Ahora, las consideraciones, enfermedad grave, ¿no? Con disfunción multiorgánica, con sepsis, etcétera. Es que se usa corticoides en altas dosis, iniciando con un pulso de 3 miligramos por kilogramo, seguido de una dosificación de 1 miligramo por kilogramo cada 4 horas por 48 horas. Tener en cuenta que esto se hace solamente en enfermedades graves, ¿no? Hemos mencionado que del total de infectados por Salmonella Typhi, 1 a 6% desarrollan aportadores crónicos. Más comúnmente esto se ha visto en pacientes que trabajan en la
y la manipulación de alimentos. Entonces, en ellos es necesario hacer siempre un despistaje de ciprofloxacin, de Salmonella typhi. Ahora, si asociado a eso, al factor de riesgo, vemos que en los antecedentes del paciente hay enfermedad viral como colecistitis, colitis, colangitis, bueno, eso nos conlleva un mayor riesgo, ¿no? ¿Y cuál sería el tratamiento? Una fluoroquinolona. En este caso, el ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas por 4 semanas. Bueno, espero que la exposición haya sido de utilidad y haberles brindado una asesoría adecuada en cuanto a las enfermedades entéricas, en específico la fiebre entérica. Muchas gracias por la atención.